Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 5 de junio de 2024. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Pueden enviarnos sus preguntas y comentarios por correo electrónico a questions@schillerinstitute.org o publicarlos en el chat de YouTube. Helga, a medida que se intensifican las provocaciones de la OTAN contra Rusia, hay muchos en el sur global que se preguntan, y he estado recibiendo correos electrónicos al respecto, ¿dónde está la respuesta a estas provocaciones por parte de Occidente? ¿Qué están haciendo los diplomáticos? ¿Dónde están las voces en Occidente para contrarrestar a quienes están empeñados en intensificar esta confrontación? Pues bien, Scott Ritter hizo una severa advertencia debido a un acontecimiento extraordinario que ocurrió hace unos días. Se le impidió volar a Rusia para participar en la conferencia del Foro Económico Internacional de San Petersburgo y también a acudir a algunas reuniones para promover la paz entre Rusia y Estados Unidos. Esto es lo que dijo Ritter cuando lo expulsaron del avión y le retiraron el pasaporte. Él habló de la amenaza de la OTAN y dijo, los ucranianos se quejan de que Estados Unidos solo les permitirá utilizar los HIMARS, que tienen un alcance limitado en comparación con los ATACMS, de que aún no se les permitirá utilizar los ATACMS para golpear a Rusia, pero para que todos en su público entiendan, estamos a un lanzamiento de ATACMS de que todo el mundo muera. Y lo repitió, estamos a un lanzamiento de ATACMS de que todo el mundo muera. Los rusos no están jugando aquí. Me gustaría, para empezar, saber qué opinas de lo que le ocurrió a Ritter, el que le quitaron el pasaporte, y lo que es más importante, ¿qué opinas de sus comentarios sobre el peligro de guerra? Bueno, estoy de acuerdo con los comentaristas que dicen que es muy probable que les va a salir el tiro por la culata a quienes lo hicieron, porque está haciendo que toda la atención internacional se centre en lo que está diciendo Ritter. ¿Por qué quería ir a San Petersburgo para asistir al foro económico? ¿Y qué teme el Departamento de Estado de lo que él puede decir? Y creo que no hará más que subrayar la importancia de sus declaraciones. Ahora, la idea de que estamos a un ataquems del Armagedón, más vale que cale en la conciencia de la gente, porque creo que absolutamente es así. Porque si nos fijamos en lo que está sucediendo, como el 22 de mayo, la gente debería recordar ese día, porque ese día fue, en mi opinión, el día en que ya se cruzó una línea roja muy importante, quizá la línea roja esencial. Es decir, que un dron ucraniano atacó el sistema de radar de alerta temprana para los sistemas estratégicos de Rusia en Armavir el 22 de mayo, que destruyó o dañó gravemente la instalación de radar, y otro en Orsk el 26 de mayo, que fue repelido. Pero estos sistemas de radar son sistemas de alerta temprana que no tienen nada que ver con la guerra de Ucrania como tal. Y cegar el sistema de alerta temprana de una potencia nuclear es insinuar que, y nadie puede negar la conclusión de que lo es, especialmente si no se trata de un dron, sino de 3 drones, que se trata de la preparación de un ataque nuclear contra Rusia. Ahora bien, incluso tratar de aparentar esto, o incluso si no se pretendía aparentar esto, es jugar con fuego, con la extinción de la civilización humana. Y creo que a partir de esa fecha hemos entrado en un nuevo dominio. Mientras tanto, poco a poco se está dando a conocer. Nosotros lo publicamos prácticamente un día después, el 27 de mayo, sacamos un boletín de alerta roja que fue publicado a su vez por varios periodistas.
Y unos días más tarde, el 31 de mayo, hicimos una videoconferencia con los principales expertos nucleares como Ted Postol y otros que también difundimos ampliamente. Por lo que ahora está llegando a los medios de comunicación alternativos, pero todavía no le presta atención adecuada ninguno de los principales medios de comunicación, lo cual es indignante. Quiero decir, aquí estamos sentados al borde de una posible extinción de la civilización, porque ese sería el resultado si se llega a esta guerra nuclear. Y los medios de comunicación continúan con su propaganda de guerra y su belicismo. Así que esto, además de la respuesta cuando Putin reaccionó por primera vez con la decisión de llevar a cabo la maniobra de las armas nucleares tácticas, explícitamente en respuesta a las provocaciones de Macron, cuando dijo que quiere enviar tropas de la OTAN a Ucrania, y Cameron, que dijo que está bien si los ucranianos utilizan misiles crucero británicos para atacar dentro de Rusia, y la idea de poner los F-16 en Ucrania, que son de doble uso y por lo tanto con capacidad nuclear. Así que cuando Putin dijo que iba a realizar estas maniobras como reacción a estas provocaciones que hizo Occidente, se volvió más obstinado. Anunció lo mismo. Blinken reiteró que los ucranianos pueden utilizar todas las armas estadounidenses excepto los ATACMS, y ahora eso es lo que está ocurriendo. Hay ataques masivos en Belgorod, que está muy cerca de la frontera ucraniana, en el lado ruso. Y hasta ahora solo han usado los misiles HIMARS. Pero por lo tanto, yo diría, el análisis de Scott Ritter, que dijo, una vez que comienzan a utilizar los misiles ATACMS, que son de mucho más largo alcance, podrían llegar muy dentro del territorio ruso, o si el canciller alemán Scholz, que está capitulando de nuevo, lo que acaba de hacer y permite que los misiles crucero Taurus sean desplegados, esto podría llevar a la destrucción total incluso de Moscú, el Kremlin, y esto significaría que se tiene garantizada la Tercera Guerra Mundial. Y estamos absolutamente sentados sobre este polvorín, por lo tanto, estamos exactamente a un ATACMS del Armagedón, y tenemos que movilizar realmente a la población, porque es increíble, según la opinión, por ejemplo, de Harald Kujat, ex jefe del Comité Militar de la OTAN, y dijo que la situación, en su opinión, es más peligrosa que durante la crisis de los misiles de Cuba, lo que es absolutamente el caso. Pero, ¿por qué la población no está alarmada? ¿Dónde está el enfoque diplomático que incluso existió en plena crisis de los misiles cubanos entre Kennedy y Khrushchev? No, solo puedo decir que estamos en la situación más peligrosa de la historia, y la respuesta de la población es absolutamente inadecuada. Pero ese es el resultado de que los políticos y los medios de comunicación no digan la verdad. Hemos recibido algunas preguntas muy interesantes. Por ejemplo, una suscriptora de Executive Intelligence Review del noroeste de Estados Unidos escribe: acabo de leer el informe de EIR sobre el Centro para Contrarrestar la Desinformación de Ucrania y su elaboración de una lista negra con el financiamiento y apoyo de la OTAN y de los Estados Unidos. Escribe: ¿hay alguien en el Congreso que se oponga a esto? Todo el mundo debería visitar a su congresista y exigir que esto se detenga, y recomienda que la gente nos escriba y que se suscriba a la EIR para conseguir este informe. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Sí, la EIR recopiló un expediente sobre estas listas: la lista del CCD, la lista Molfar, la lista Mirot-Boretz. Todas estas son listas que tienen como blanco a personas que supuestamente están del lado de Rusia. Eso como tal es un insulto. Yo misma y muchas otras personas de esa lista
tenemos nuestra propia opinión. No necesitan ser marionetas de Rusia para llegar a la conclusión de lo que ocurrió en los últimos 30 años o más antes de que estallara la guerra de Ucrania. Es un insulto a nuestra inteligencia. Pero recopilamos esto y lo pusimos en el contexto del intento de asesinato contra el primer ministro eslovaco Robert Fico, que estaba en esa lista. Entre tanto, el expediente se ha publicado en italiano, en francés, en español y alemán. Se ha publicado en varias páginas de internet. Se hizo una entrevista sobre él, así que por ahora circula bastante, al menos en lo que yo diría que son los medios alternativos. Pero el hecho de que Scott Ritter esté en esa lista y Ray McGovern para el caso y varias otras personas, el hecho de que Ritter señalara esto en varias de las entrevistas que concedió después de que se le denegara el acceso a su viaje a Estambul, desde donde se suponía que iba a ir a San Petersburgo. Creo que ha puesto sobre la mesa con toda franqueza que es un escándalo total que el Departamento de Estado esté financiando todo esto. Así que creo que esto es realmente algo que debe investigar. No solo el Congreso, creo que debe investigarlo cualquier funcionario electo en Estados Unidos a nivel estatal, a nivel de la ciudad, así como los miembros del Parlamento en Europa y en otros lugares. También se puede investigar en África, en cualquier lugar, en un momento en el que estamos luchando por la legitimidad de todo el sistema, en el que el Congreso o la Cámara de Representantes de Estados Unidos votan mayoritariamente a favor de sancionar a la CPI y también a la Corte Internacional de Justicia. Se está convirtiendo en una parodia de la idea de que algo como el derecho internacional sigue existiendo. Y por lo tanto, creo que todos los funcionarios electos, independientes del lugar del mundo en el que se encuentren, tienen derecho a exigir que se investigue y se ponga fin a este escándalo. Un ejemplo de lo que la gente puede hacer es el modelo de José Vega, que es el candidato al Congreso en el 15º Distrito de Nueva York, en el Bronx, y Diane Sare, su colega, que es ahora la candidata al Senado de Estados Unidos por el estado de Nueva York, que han ido a numerosos eventos y se han enfrentado a los políticos que se niegan a discutir seriamente el dar fin a estas guerras, ya sea la guerra en Ucrania o el genocidio israelí contra los palestinos en Gaza. Si la gente tiene preguntas o comentarios, envíennoslos a questions@schillerinstitute.org y Helga todavía tiene tiempo de responder algunas preguntas hoy. Aquí hay una pregunta de Sudáfrica. Escribe: me preocupan los ataques contra los miembros del BRICS por parte de las potencias imperiales. Ella menciona la guerra de Ucrania contra Rusia, las amenazas de que haya una guerra contra China y dijo: ahora vemos que en la elección en India, Modi fue debilitado, pero todavía tiene una mayoría, pero en Sudáfrica el Congreso Nacional Africano perdió su mayoría. Y escribe: no creo que esto sea una coincidencia, sino parte de un aparato estadounidense de cambio de régimen. ¿Qué opina usted? Bueno, creo que efectivamente vemos tales ataques. Está el terrible resultado de la campaña electoral argentina que llevó a la presidencia a una persona que está calificada quizá para muchas cosas, pero seguro que no para el cargo que ahora ocupa. Luego tenemos la enorme presión del FMI contra Egipto. Tenemos un esfuerzo masivo por parte de Estados Unidos para arrastrar a Arabia Saudita a un nuevo tratado con Israel, prometiendo todo tipo de beneficios económicos. La cooperación saudí-estadounidense en un intento obvio de debilitar la determinación de Arabia Saudita de formar parte del BRICS. Y luego, naturalmente, la situación en Sudáfrica, de la que solo cabe esperar que prevalezcan las fuerzas de la razón para formar una nueva coalición en este país. Pero no hay duda de que se trata de una batalla muy existencial
Porque como ya he dicho, en lugar de que las élites del norte global, en lugar de reflexionar que todas las cosas que están sucediendo en este momento, como el que se están alejando la gran mayoría de los países del mundo para formar una mayoría global, para formar un nuevo sistema con los BRICS, en lugar de entender que eso no es la mala intención de los países del sur global, sino su legítimo deseo de tener una cooperación económica que les permita su propio desarrollo económico a través de la industrialización, lo que solo consiguen con China, no lo consiguen con Europa ni con Estados Unidos. Así que lo que está ocurriendo es que les salió el tiro por la culata ante la insistencia de los países del norte en continuar de facto el sistema de neocolonialismo. Y lo he dicho una y otra vez, tenemos que convencer a los pueblos de Europa Occidental y Estados Unidos de que los países del sur global no son sus enemigos. Lo que intentan hacer los países del BRICS Plus es enderezar el orden mundial, que podría haberse corregido si Estados Unidos y Europa se hubieran decidido hacerlo. Y hubo una oportunidad única cuando la Unión Soviética se desintegró durante el periodo de la reunificación alemana, cuando se colapsó la Unión Soviética. Hubo un momento en el que era eminentemente posible establecer una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo. Romano Prodi, que era entonces el jefe de la Comisión Europea, hablaba de una nueva arquitectura de seguridad desde Vladivostok hasta Lisboa, y era eminentemente posible haber ido en esa dirección, y se desaprovechó esa oportunidad. Ese es realmente el pecado original de por qué estamos ahora en crisis, y tenemos que alentar a los países del sur global a que hablen con una voz mucho más alta. Tienen derecho a hablar de cuestiones mundiales, porque si se llega a una guerra mundial serán sus víctimas como todos los demás. Y por lo tanto, yo le pediría a los países del sur global a que hablen más alto para que la gente en Occidente, en las naciones europeas, en Estados Unidos, pueda realmente oír lo que tienen que decir. Tenemos un par de preguntas que son algo similares. Las voy a juntar. Una es de Michael, creo que de Suiza, que dice, lo que está claro es que se tiene a los regímenes títeres de Biden, Stoltenberg, von der Leyen, Macron, Scholz, Strack-Zimmerman, etc. Y están haciendo lo que se les dice que hagan. Así que obviamente existe el miedo, el chantaje, y se actúa en base al beneficio personal o simplemente por fanatismo. Y dijo que si se mostrara lo que hay detrás, las personas que están haciendo el chantaje, entonces él piensa que el público despertaría y se movilizaría en contra de eso. Ahora, de forma similar, tenemos una pregunta de Gabriel en México, que pregunta sobre cómo detener a los adversarios del paso a una nueva arquitectura de seguridad para que se pueda aplicar el Plan OASIS, y dice, ¿qué se puede hacer para eliminar la influencia de grupos como el IPAC e instituciones similares que están presionando a favor de los conflictos en Ucrania y Palestina? Así que si puedes responder a estas dos preguntas juntas, ¿cómo denunciamos esto y hacemos que la gente se movilice al respecto? Creo que, por desgracia, no hay una solución mágica, sino hay que organizar. Desde mi punto de vista, en todos y cada uno de los países europeos que conozco, hay un fermento subterráneo que se refleja en las redes sociales y en los medios alternativos, de gente que habla muy abiertamente. Y eso significa que la mayoría de la gente se está dando cuenta de lo que está pasando. El problema es que, como no están representados en los medios de comunicación de masas, no se tiene la impresión de que sean tantos, y la única respuesta que tengo es que hay que convertirse en organizadores.
Utilicen esta videoconferencia, por ejemplo. Usen los videos de las reuniones de los viernes de la Coalición Internacional por la Paz que hemos publicado en la página del Instituto Schiller en los últimos tiempos y probablemente seguiremos haciéndolo. Utilicen otras publicaciones. Harley hace un informe diario todas las mañanas de lunes a viernes. Usen todas estas cosas y difúndanlas. Si todos los que están escuchando se aseguraran de que estos productos que acabo de mencionar se enviaran a todos sus contactos, a todos sus amigos, colegas, redes, a los grupos de chat que tienen, en todas las formas posibles, creo que podríamos poner en marcha un efecto de bola de nieve que cambiaría las reglas del juego. Creo que si la gente se diera cuenta de que estamos a un atacams de distancia, y si vieran cuántas veces se han incumplido las promesas de no hacer una cosa determinada, Scholz es la persona que capitula continuamente en toda esta situación. A estas alturas ya nadie cree que tenga ninguna firmeza. Si consiguiéramos una verdadera movilización de masas, creo que aún podríamos cambiar la situación. Fíjense, por ejemplo, en lo que pasó el fin de semana en Hungría. El primer ministro Viktor Orbán, que es muy calumniado por los medios de comunicación, pronunció un apasionado discurso ante cientos de miles de personas en el que acusó a la OTAN de preparar una guerra, prometió que Hungría no formará parte de ella y dijo que todo esto está financiado por Soros y eso está claramente demostrado porque el dinero de Soros está en muchas instituciones y ha participado en el Maidán de Ucrania y ahora existe el peligro de que se esté organizando un nuevo Maidán en Georgia. El primer ministro Irakli, por cierto, advirtió de lo mismo, de que la OTAN está preparando una guerra. El presidente de Bulgaria, Radev, acaba de hacer una advertencia muy severa en una conferencia de prensa afirmando que estamos al borde del Armagedón. El presidente serbio Vučić ha dicho cosas similares, así que no es algo monolítico. Ya hay varios jefes de Estado y de gobierno de Europa Oriental que están advirtiendo de esto y los medios de comunicación occidentales no hacen eco de ello con honestidad. Si realmente nos diéramos cuenta y dijéramos, ¿por qué todos estos jefes de Estado y de gobierno dicen de repente que estamos cerca de la Tercera Guerra Mundial? Ese es el mensaje que tenemos que difundir ampliamente. Helga, tenemos una pregunta para ti sobre Alemania desde el Reino Unido. Esta persona escribe, Helga, tu país está en un lío casi tan grande como el mío, el Reino Unido. Nosotros tenemos una excusa, sufrimos por tener una monarquía y la City de Londres, pero ¿qué excusa tienen los alemanes? ¿Por qué el gobierno alemán es tan terrible? ¿Qué pasó con el espíritu del 89? Bueno, creo que lo que hemos visto con Alemania es realmente una tragedia, porque Alemania fue una vez un país que tuvo uno de los periodos culturales clásicos más bellos de toda la historia de la humanidad. Si nos fijamos en la tradición musical de Bach, Haydn, Mozart, no es exactamente alemán, sino de la zona de habla alemana. Beethoven, Schumann, Schubert. Si nos fijamos en los poetas de esta época, Lessing, Schiller, Heine, podemos mencionar a Goethe y muchos otros, y en las numerosas contribuciones científicas procedentes de Alemania. Hace ya muchas décadas que me preguntaba cómo era posible que un país tan hermoso, con una fuerza tan increíble, pudiera caer tan profundamente como ocurrió con el periodo nazi. Y esa es una larga historia. Yo publiqué un libro titulado El libro de Hitler, en el que analizaba las influencias que llevaron a Hitler a tomar el poder, pero no se detuvo allí. Si nos fijamos en la historia de la posguerra, la reeducación a través de las fuerzas aliadas
la manipulación cultural del Congreso para la libertad cultural. En realidad se podría decir que fue una forma temprana de manipulación cognitiva que ahora se discute qué es lo que la OTAN está haciendo como campañas masivas de relaciones públicas y la escuela de Frankfurt. Así que había muchas olas de manipulación. Muchas de ellas eran realmente operaciones de inteligencia extranjera, como el CCF, por ejemplo. Pero entonces básicamente tuvimos este momento de gran orgullo en el que Alemania ganó realmente su soberanía a través de la Revolución Pacífica de 1989 y la posterior reunificación. Pero allí muchas cosas ya salieron mal. Fue usurpada de facto por Occidente. Se produjo un proceso en el que Alemania no definió la reunificación de acuerdo con sus propios intereses, sino que ya entonces hubo presiones por parte de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia para que fuera contenida, renunciando a su moneda, el marco alemán, a favor de un sistema del euro. Y luego, básicamente, hubo un esfuerzo muy consciente para reescribir la historia. Quiero decir, hablando de revanchismo, en la socialdemocracia, por ejemplo, sin la Ostpolitik de Willy Brandt y Egon Bahr, no habría habido la reunificación pacífica. La idea del diálogo, incluso después de que la Unión Soviética interviniera en Checoslovaquia en 1968, hubo negociaciones entre la OTAN y la Unión Soviética, de las que surgieron la CSCE y la OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Hoy en día no hay ni siquiera un intento de negociación. ¿Cómo lo han hecho? Cambiaron a los dirigentes del SPD para tener ahora a un grupo, no quiero ser demasiado contundente aquí, pero no saben nada. Básicamente dicen que la Ostpolitik era el problema y lo ponen todo patas para arriba. Los verdes, miren lo que les pasó a los verdes. Los verdes empezaron como un partido verde anticientífico y neomalthusiano, pero estaban a favor de la paz. Estaban sentados allí tejiendo calcetines en el Parlamento, ese tipo de cosas. Y luego, porque había gente como Joschka Fischer como ministro de Asuntos Exteriores, él cambió completamente el carácter mediante una manipulación masiva que condujo a la primera guerra ilegítima de la OTAN contra Yugoslavia en 1999. Y posteriormente también vimos que los verdes se convirtieron en sus opuestos. Así que ya se tiene al SPD totalmente vuelto al revés, a los verdes vueltos al revés, y hay un fenómeno llamado sinarquismo que no se conoce en Alemania. Allí está prohibido. Si tratan de encontrar libros sobre el sinarquismo en alemán y se darán cuenta de que no hay ninguno, pero el sinarquismo era una tendencia en Francia, en particular en los 1920s y los 1930s, que era la idea de que hay que asegurarse de que aquellos políticos en tiempos de crisis deben asegurarse de que no se siga el interés del bien común, sino los intereses del sector financiero. Y por lo tanto, se tiene que colocar a esas personas en posiciones de liderazgo que aseguren que voten de la manera correcta y que orquestan las cosas de la manera correcta. Y creo que eso ha ocurrido en Alemania hasta cierto punto. Por ejemplo, el antiguo jefe europeo de BlackRock es ahora jefe del partido de la oposición alemana, el CDU. Probable o posiblemente el candidato a canciller si este gobierno actual se somete a votación. Eso es exactamente lo que ha ocurrido. Y creo que lo único que ayudará a evitarlo es que haya suficientes ciudadanos del Estado que se levanten y asuman la responsabilidad del futuro de su país. Y creo que eso está ocurriendo, pero es realmente un momento increíble en el que reina una gran confusión.
Y por eso yo les pediría que se nos unan, vengan al Instituto Schiller, trabajen con nosotros. Tenemos la Coalición Internacional por la Paz que se reúne todos los viernes. Forman parte de ella porque intentamos ser lo más fieles a los principios y no a los intereses. También tenemos la conferencia del 15 y 16 de junio, El mundo al borde del abismo por una nueva paz de Westfalia, a la que pueden registrarse en la página del Instituto Schiller. Helga, tengo dos preguntas más. Sé que se nos está acabando el tiempo, pero creo que son importantes. Una persona escribió, se acerca la conferencia de Zelensky en Suiza, que es una broma. No tiene ninguna posibilidad de hacer nada porque deja fuera a Rusia. Pero luego tenemos lo que parece interesante, lo que está llevándose a cabo entre China y Brasil, que es un plan de paz. Zelensky atacó recientemente a China por no acudir a su conferencia en Suiza. ¿Hay alguna manera de romper el estancamiento para que realmente pueda haber un acuerdo negociado en Ucrania? Bueno, más vale que haya, y yo supondría que, dado que no solo los líderes del sur global, los países del BRICS en particular, no fueron a Suiza, sino que fueron muchos de ellos a San Petersburgo, al Foro Económico Internacional de San Petersburgo, que acaba de empezar hoy. Durará en total 3 días y creo que hay 17,000 o hasta 25,000 participantes, 70 países, 3,000 grandes empresas y mucha gente que también tiene asuntos diplomáticos que resolver, se está reuniendo en San Petersburgo. Así que me sorprendería mucho que no viéramos un esfuerzo mayor de esta iniciativa chino-brasileña, porque es la que tiene el verdadero potencial de atraer la paz, ya que implica a Ucrania y a Rusia. Y qué broma no invitar a Rusia. No puede haber una paz sin Rusia. Todos los que tienen algún conocimiento de diplomacia o de la historia están de acuerdo con ello. Así que esperemos que esa iniciativa pase más a primer plano. Por último, tengo una pregunta de Debashi, a quien creo que ya respondiste a su primera pregunta sobre cómo hacemos llegar la información a nuestros grupos y a nuestros familiares. Sus dos preguntas siguientes son interesantes. ¿Cómo mantenemos la cordura y cómo dar el salto cognitivo? Bueno, las dos preguntas tienen la misma respuesta. Hay que usar la mente. En cierto sentido, la actual situación mundial es tan demencial. Quiero decir, ¿cómo puede la especie humana arriesgar su propia existencia, permitiendo llegar al borde de la guerra nuclear tan cerca como estamos? Quiero decir, la única descripción es que eso es una completa locura por parte de los que la impulsan. Y podría nombrar a muchos factores del ambiente que son igualmente, no igualmente, sino también bastante demenciales. Toda la situación cultural en Occidente es simplemente detestable. Entonces, ¿qué hay que hacer? Se tiene que tener una fuerza interior estudiando a Schiller, estudiando a Dante, a Pushkin. Se tiene que escuchar a Bach, a Mozart, a Beethoven. Cuanto más hace uno por su propio desarrollo creativo, donde realmente uno dice que se tiene que tener la idea de dominar todas las áreas del conocimiento humano, porque siempre se descubre un nuevo universo, una nueva dimensión de nuestra existencia. Eso hace que uno sea feliz porque se da cuenta de que uno está vivo en la propia mente de uno. Y cuando se usa ese nuevo conocimiento para enseñar a otros y hacer sus vidas más ricas, entonces también uno es socialmente feliz. Así que creo que eso es lo mejor. Y si nos enfrentamos a un gran peligro, el quedarnos sentados y observando nos deprime, sobre todo cuando uno se enfrenta a fuerzas tan increíbles
como a las que nos enfrentamos. Pero si nos empezamos a organizar, ya saben, uno intenta que los demás vean lo que está poniendo en peligro a la especie humana, lo hace completamente manejable. Así que solo puedo decir, lo que nos mantiene cuerdos es cuando nos aseguramos de que nuestra propia mente es bella y cuando estamos trabajando en la belleza de nuestra alma, tratando de deshacernos de esos sistemas, de esos elementos en el propio sistema de uno que no son tan bonitos. Así que deberíamos deshacernos de ellos. Debemos intentar convertirnos en un ser humano mejor a través de la educación estética. Debemos intentar escribir un poema, intentar hacer felices a otras personas, elevando su nivel de conocimiento, y entonces es bastante manejable seguir siendo feliz y eficaz. Buen consejo. Gracias y gracias por acompañarnos. Helga, nos vemos la semana que viene. Sí, y únanse a nosotros los viernes en la reunión de la CIP.